Bueno, buenas tardes, espero que hayan disfrutado el almuerzo. Mi nombre es Rodrigo Cheveste, soy investigador del CSIC, voy a estar moderando el panel que tenemos hoy de ética y equidad algorítmica. Primero unos breves anuncios, como decíamos hoy a la mañana, recuerden que los vasos que se les entregaron son entrega única, así que guárdenlos hasta mañana, si no, no tendrán café. Así que importante eso. Segundo, recordar de que todas las personas que participan de este congreso ya se las considera automáticamente anotadas para la actividad de cierre en el Paraninfo el viernes a la tarde, que no es solamente un acto formal donde van a hablar autoridades muy acartonadas, sino que vamos a tener charlas de interés general, aptas para todo público. Va a haber además un cierre musical a toda orquesta, como dijimos, así que va a ser una jornada interesante, no solamente para las personas que están acá, sino realmente la pensamos para el público en general, así que vale traer al primo, a la tía, a algún compañero o compañera de vóley, lo que sea, todavía hay lugares para inscribirse, así que pasen el chivo, está bueno que la sociedad santafesina se entere de las cosas que se están haciendo en inteligencia artificial muy cerquita de donde vive, eso es un poco la idea. Bueno, vamos a dar comienzo al panel. El panel va a estar estructurado de la siguiente manera. Primero va a haber 3 presentaciones individuales de las excelentes panelistas que tenemos hoy. Seguido de eso, vamos a generar una mesa redonda de debate con las panelistas. Y sobre el final vamos a tener un periodo de preguntas abiertas al público, así que ahí vamos a estar circulando el micrófono después para hacer preguntas. Ese es el esquema. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de Victoria Peterson. En adelante las vamos a llamar Pilín. Quienes la conocemos, para nosotros es Pilín, pero además hay 2 Victorias en el panel. Entonces, si no, para la mesa redonda se nos va a complicar. Así que Pilín es investigadora asistente del CONICET y profesora asociada de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL. Dirige el Laboratorio de Neuroingeniería Computacional Aplicada, o NICALAB, en el IMAL desde 2022. Es bioingeniera por la UNER y doctora en Ingeniería por la UNL, especializándose en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para decodificación de la actividad cerebral. De 2019 a 2021, antes de ingresar como investigadora, Pilín fue becaria postdoctoral del CONICET, primero en el IMAL, y luego se unió al Brain Modulation Lab como becaria postdoctoral del Harvard Medical School en el Departamento de Neurocirugía del Massachusetts General Hospital, en Boston, Estados Unidos. Sus intereses de investigación abarcan la neuroingeniería computacional, aplicado a la mejora de neurotecnologías, tanto invasivas como no invasivas, así como la neuroética, central para este panel, asociada al uso de estos dispositivos. Así que, bueno, Pilín, el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias, sobre todo por estar estrenando mi sobrenombre familiar en un evento académico. Muchas gracias. Bueno, esto se supone que tiene que durar unos 12 minutitos, así que la idea es contarle del uso responsable de datos. Cuando uno habla de equidad algorítmica y sabemos que estamos trabajando en Machine Learning, lo que le da de comer a esos algoritmos son datos. Entonces me gustó centrarme o pensarme en que comprendo la multidisciplinariedad y también las diferentes áreas del momento de estudio donde están aquí la audiencia, y por tanto va a ser un poco introductoria en algún momento, contarles, ¿no?, que la inteligencia artificial como disciplina nace en un summer school que sucede en Dartmouth College en 1950, donde un grupo de personas, mayoritariamente hombres blancos, se juntan en bueno, en cuestión, en el momento quizá había alguna mujer que no salió en la foto, no lo sé, y se da el nombre de la disciplina, ¿no? Entonces, ahí en 1950 nace como disciplina, deja de ser una cosa satélite, aislada, y desde entonces, ¿no?, la inteligencia artificial estaba un poco más pensada como, bueno, era lo que de momento se hacía, pero era más
cuestiones algorítmicas basadas en reglas, ¿no? Si esto tal cosa, si pasa aquello, pasa lo otro. Entonces, eso obviamente, como hasta el día de hoy, generaba programas, ¿sí?, algorítmicos y me daba mi modelo de inteligencia artificial que me generaba alguna predicción y nada, una campo de aplicación que uno puede pensar es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con jugar al ajedrez, porque el ajedrez tiene reglas, uno podría escribirlas y uno podría tener un agente para jugar al ajedrez. Yo tenía 8 años y jugaba, seguramente con algún videojuego que estaba basado en inteligencia artificial. Me ganaba siempre, me seguirá ganando. Después, uno puede pensar que en los 80, más o menos, nace lo que hoy se conoce como aprendizaje maquinal. ¿Qué es lo que le da de diferente? Ahora estos algoritmos dejan de estar basados en reglas definidos por if y decididos por ciertas personas que lo programan, sino ahora empiezan a querer introducir conocimiento sobre el mundo. Conocimiento sobre el mundo significa datos, ¿sí? Y estos algoritmos de aprendizaje automático se basan en datos. La era, entonces, ahora estamos en esta era del aprendizaje automático y más aún en el aprendizaje profundo, pero estos datos que son transformados son alimento de métodos de Machine Learning, como lo que hoy, toda esta mañana, por ejemplo, estuvimos hablando, son alimentos de estos métodos de Machine Learning que me van a dar modelos, que me van a generar una predicción. Y un poquito más hacia ahora, puedo pensar en el 2010 más o menos, sí nace más la era o esta ola del aprendizaje profundo, que está dentro, ¿sí?, del aprendizaje maquinal. Para que ustedes sepan, la inteligencia artificial, toda una disciplina, aprendizaje maquinal y aprendizaje profundo. ¿Qué es lo que tiene diferente? Que este aprendizaje es de principio a fin. Es decir, entran datos y sale predicción sin quizá tanto decisión del hombre en qué, dónde y qué cosa tendría que estar viendo ese modelo. Por eso es de principio a fin. ¿Y cómo es que se puede hacer eso? Usando datos, pero una cantidad muy grande de datos, ¿sí? Entonces, los algoritmos de Deep Learning necesitan mucha comida y ese alimento son los datos. A mí, una de las definiciones que más me gustan es que los algoritmos son aprendedores, ¿sí? Podemos hablar y filosofar qué significa aprender, no se trata de esta charla, pero lo que es muy importante es que aprenden como nosotros, basado en la experiencia, para resolver una cierta tarea a un cierto nivel de performance. Eso es una de las definiciones que uno puede pensar. Pero yo resalto ahí, aprende de la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Datos. Pongamos que estoy yo, y esto no es solamente para que se asusten y se salgan corriendo de esta sala, que pongo la imagen mía, porque no quiero que lo hagan, sino porque habla cuento lo que a mí me pasa de alguna manera. Si yo les pido a ustedes que a partir de una imagen mía del documento me describan, han de utilizar cierta información que para ustedes les es relevante, que me caracterizan, ¿no? Ustedes me van a decir, por ejemplo, que tengo el pelo claro. Para algunos de ustedes pueden creer que tengo el pelo claro, que tengo los ojos grandes, que tengo una estatura alta, que soy delgada, que tengo piel blanca. Y probablemente todo eso, y sean los descriptores que ustedes encuentren, que en Machine Learning son los caracterizadores, las features, ¿sí?, que uno quiere que estos modelos de principio a fin aprendan, por ejemplo, es porque estamos en este lado del mundo. Yo me tomé un avión un día, me fui al norte y de repente me di cuenta que mi estatura era normal, que tenía la piel oscura y que mi pelo era más bien oscuro, que la verdad que los ojos grandes no era para nada raro, y así un montón de cosas. ¿Y por qué? Bueno, porque entonces esto que yo les dije, la imagen hoy es un dato, esos caracterizadores son las features, de alguna manera los datos describen cómo nosotros vemos el mundo, pero si son los alimentos del algoritmo Machine Learning, describen cómo la inteligencia artificial ve el mundo. Entonces, no nos va a sorprender si hacemos un experimento, no sé si esto lo arreglaron ya o no, pero esto es saco de un documento, de una especie de noticia, en donde la autora de esta nota le pregunta tanto a DALL-E, a este generador de imágenes muy conocido, que
que a este primer semestre de este año tuvimos muchas revoluciones. Una de ellas fue con el conocimiento de DALL-E y ChatGPT. Le pida a DALL-E y a ChatGPT que de alguna manera le cuente, por ejemplo, si me podría generar imágenes de perfil de mujeres que son CEO de personas, perdón, que son CEOs de una empresa. Y spoiler alert, digamos, de esas imágenes, solo el 32% venían de mujeres. La mayoría eran hombres, blancos, bla, 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 más o menos de una edad, más o menos entre 30 y 40 años, y un montón de otras cosas de sesgo, ¿no? Lo mismo pasaba si a ChatGPT le pedías nombres, dame nombres de personas que sean CEO, que sean gerentes de una empresa. La mayoría de los nombres eran de varones. ¿Y nos sorprende esto? No, porque si yo le diría capaz la misma pregunta a ustedes, capaz que responden lo mismo, ¿sí? Y tiene que ver con que los datos representan, ¿sí?, estas porciones, tienen lo que se denominan metadatos, ¿sí?, que son esas cosas que no es el dato en sí mismo que vos querés medir, pero son cuestiones relacionadas a esos datos. Y si esos datos y esos metadatos no fueron quizá construidos pero por cuestión inconsciente, pero no fueron construidos teniendo en cuenta que deberían ser representativos de alguna manera equitativamente de muchas diversidades, tanto de género, de raza, de etnia y demás, van a representar los sesgos de la sociedad en sí mismo, ¿sí? Y un algoritmo de Machine Learning los va a replicar y quizá, y probablemente, los pueda potenciar en el sentido de aumentarlo. Entonces, esto que yo les muestro ahí sale de un paper muy lindo, que lo pueden leer, es súper accesible en su lectura, pero donde te muestra que la base de datos una de las más utilizadas con todo lo que es entrenamiento de procesamiento de imágenes, lo que es visión computacional, de la charla de hoy a la mañana, de hecho apareció esta, ImageNet, que tiene millones de imágenes etiquetadas, más del 50% entre Estados Unidos y Gran Bretaña representan los datos de esta base de datos, ¿sí? El 50% viene de esas sociedades. Y sabemos muy bien que no el 50% de la población del mundo está densamente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces, esto sucede por cuestiones que obviamente reflejan situaciones mundiales, que no me voy a tampoco echar ahí. ¿Y cómo es la cosa? Uno como investigador, investigadora, a veces también hacemos la recolección de los datos, ¿sí? Por ejemplo, el área que yo trabajo, de neuroingeniería, nosotros en el laboratorio tomamos datos. Entonces, a veces recolectamos datos, ¿sí? A veces no recolectamos los datos, pero sí los analizamos a esos datos. Y a esos datos recolectados son analizados después, probablemente, también lo vamos a compartir. Entonces uno puede pensar en el ciclo de los datos que si los compartís, después van a ser usados, ¿no? Lo natural es que después luego van a ser usados. Entonces, lo que uno tiene que intentar pensar, o lo que yo quiero que se lleven de esta charla, es que uno tiene que mirar a los datos no como algo objetivo, porque a mí me pasó, yo soy bioingeniera, y siempre creí que las cosas fácticas, nada, al dato no se le tiene ningún tipo de nada, no tengo nada que pensar, es un dato, o sea, es fáctico. Después me di cuenta de que el dato no es tal cosa, y hay una subjetividad, más aún cuando hay una recolección de esos datos, y hay un análisis de esos datos, y después hay una forma de compartir esos datos. Y obviamente esto son cosas que tienen que ver con que somos seres humanos y estamos aprendiendo en el camino, ¿sí? Pero les quiero contar que en esto de compartir datos y del uso de datos, hay algo que hace como, no sé, creo que en 2016 se empezó a pensar en, necesitamos esto, les cuento que hay un principio que se llama FAIR, ¿sí? que palabra FAIR viene como de justo en inglés, en donde se intenta dar un principio de uso responsable de datos. Y la palabra FAIR, está buenísima porque lo usaron, describe de que los datos sean F-definable, o sea, que sean encontrables, es decir, que no sea que uno tenga que andar preguntándole, che, vos tenés datos de tal y tal cosa, que sea encontrable. Generalmente los datos tienen asociado un documento de identidad, se llama DOI también, como los papers,
que sean accesibles, ¿sí? Que estén en ciertos repositorios, que no tengas que pagar, ¿sí? Para poder acceder a ellos, eso sería una de las más deseadas aún. Que sean integrables, que sean integrables con otras herramientas de procesamiento de datos, que sean multiplataforma, no que solamente lo puedo abrir en MATLAB o en Python, o si solamente tengo la Mac, no sé qué, y que sean reutilizables, es decir, que tengan la información suficiente para que la gente entienda cómo se coleccionaron y que entonces lo pueda utilizar a pesar de que yo no formé parte de ese grupo de investigadores, ¿sí? Que generaron estos datos. Tiene mucho sentido. Pero, bueno, hubo gente que se puso a escribir eso, ¿sí? Y hay una publicación donde nosotros ahora podemos decir esto cumple con el FAIR Principle o no. Bueno, entonces, lo cierto es que yo estuve hablando de datos y parece que los datos tienen toda la culpa y uno dice, yo no sé, son los datos, no sé. Pero no es todo de los datos y diversificar los datos, es decir, esto de que nos pongamos, de verdad, pensemos cómo estamos coleccionando esos datos, cómo lo estamos analizando, no es lo único, porque cuando uno piensa en la equidad algorítmica, uno tiene que pensar que hay pilares, ¿sí? Obviamente uno son los datos, pero otros son los algoritmos, ¿no? Que pueden de alguna manera en el medio estar generando estas faltas de justicia que uno quisiera tener. Y obviamente que si los datos y los algoritmos los construimos, los hacemos las personas, nosotros somos un pilar muy fundamental en eso. Entonces, bueno, todo esto es parte de lo que se denomina la equidad algorítmica y hasta acá llega mi presentación y lo despido con 2 chistecitos que me parecieron buenísimos, porque suele pasar mucho de que uno tiene cosas que cree que andan muy bien y de repente te das cuenta que está todo sesgado, que no se puede usar en la realidad y no hay nada. Y lo otro también sucede de que todo el mundo le encanta la inteligencia artificial, ¡ay, sí, amo! Y cuando hay que ponernos a regular, desaparece todo el mundo. Así que bueno, chistecito y autocríticas. Muchas gracias. Bueno, súper linda charla, Pilín. Quedan ahí un montón de preguntas que vamos a atacar luego en el debate o en la mesa redonda. Pasamos ahora a nuestra otra Victoria en el panel, Victoria Dumas. Ella es directora del programa de Ciencia de Datos de la Fundación Sadowski y es profesora de Visualización y Comunicación de la Maestría de Ciencia de Datos de la Universidad de San Andrés. En 2010 se graduó como licenciada en Bioinformática por la Universidad Nacional de Entre Ríos, acá cerquita, y en 2016 recibió el título de doctora por la Universidad de Buenos Aires. Trabajó como científica de datos en empresas privadas tanto en la Argentina y de Chile, y desde hace 4 años integra el equipo de ciencia de datos de la Fundación Sadowski. Victoria, un gusto tenerte. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todas y para todos. Bueno, lo que yo les quiero contar hoy tiene que ver un poco con una parte que yo creo que dentro de, cuando hablamos de ética y de justicia, hoy en día no podemos dejar de situarnos en la situación que vivimos, el contexto, digamos, de multicrisis, de policrisis climática, ambiental. Y entonces quiero que reflexionemos un poco, que nos llevemos, traigo muchas preguntas y no todas claramente tengo una respuesta, sino que los traigo para que ustedes también se lo planteen, que reflexionemos sobre los impactos que tienen los sistemas de inteligencia artificial en el ambiente, en los territorios, en las personas, ¿no? Y entonces, como para empezar a charlar de este tema, traigo este trabajo que se llama Anatomy of an AI System, que lo hizo Kate Crawford en el 2018. Básicamente lo que hicieron ellos fue, estos investigadores, fue tomar el ejemplo del producto Amazon Echo, que bueno, ya ahora tiene formato de bolita, en ese momento creo que era un cilindrito, ¿viste? Hay como varios ya que han salido. Este producto está basado en inteligencia artificial, es este altavoz inteligente, ¿no? Y ellos
se propusieron investigar todas las personas y las distintas cosas que tienen que ir pasando en la cadena de producción de ese producto, ¿no? Desde que se extraen los minerales, que ya los vamos a ver un toque más adelante porque me parece importante detenerse en eso, hasta, bueno, ahí tenemos las tareas de minería, después tenemos las personas que ensamblan, hasta, bueno, después el procesamiento en los servidores. Y bueno, un poco lo traigo como, no se ve nada, ahí simplemente después lo pueden ir a mirar, está online, les voy a dejar el link. Pero bueno, un poco a modo de mostrar lo grande y lo complejo que fue el trabajo. Incluso se pusieron a investigar en qué lugares del mundo se hacen estas tareas. De repente la minería se hace en un lugar de África o en China y de repente hay condiciones laborales que son bastante adversas en esos lugares. Y así, bueno, hay muchas cuestiones que van armando un entramado que está bueno saberlo, está bueno visibilizarlo para ser conscientes de eso, ahora que pareciera que vamos a aplicar inteligencia artificial absolutamente a todo. Quiero que tomemos este ejemplo como para poder preguntarnos qué es lo que necesita un algoritmo de inteligencia artificial para funcionar. Y bueno, como bien decía Pilín, me da cosa decirle Pilín porque, bueno, la acabo de conocer en persona, pero como bien decía ella, los algoritmos de inteligencia artificial son programados por personas. Hay personas, ¿no? Sin esas personas que los programen, los diseñen, los testeen, no existirían estos algoritmos. ¿Qué más necesitan? Necesitamos datos, muchos datos, hablando de los algoritmos actuales, ¿no? No de los anteriores que eran más basados en reglas, sino los algoritmos actuales es como que son muy hambrientos de datos. Y en función de los datos tenemos que preguntarnos quiénes los producen esos datos, en qué condiciones. A su vez también quiénes los curan. Hay un gran mercado, digamos, de curadores de datos que también son personas por ahí que no tienen un trabajo tan, están expuestas a veces a ver material muy nocivo y es como que les venden que lo están haciendo por una causa súper válida, que está buenísimo, sí, no exponer a las otras personas a ver ese contenido, pero y esas personas que lo están teniendo que curar sí están expuestas, ¿no? Entonces, bueno, todas esas condiciones hacen también a que los algoritmos de inteligencia artificial puedan salir a la luz. Bueno, ahí también de más personas, ¿no? Hablaba con esto. Y bueno, y otra cosa que necesitan mucho los algoritmos, como sabemos, es infraestructura de cómputo y almacenamiento, ¿no? En general, muchas CPUs, GPUs, bueno, ni hablar de las conectividades, las redes. Y para poder hacer todo ese hardware, básicamente, se necesitan muchos minerales. Muchos de estos minerales son minerales críticos, que como vamos a ver, esto es una parte del gráfico que les mostraba anteriormente. Ahí están en blanco y en gris los minerales que se usan para fabricar que todos están dentro de un aparatito, de un Amazon Echo. Si lo quieren trasladar al iPhone, por ejemplo, 2/3 de los elementos de la tabla periódica están dentro de un iPhone. Aunque sean porciones mínimas, están. ¿Y qué pasa con estos elementos? Están presentes en muy pocos lugares del mundo y en porciones ínfimas en algunos lugares, ¿no? Son muy difíciles de extraer, generan mucha contaminación al extraerse y entonces entramos en un territorio complejo también por ese lado, ¿no? Bueno, ni hablar que un poco ahí el gráfico que está de aquel lado muestra que en el siglo XXI, en lo que va del siglo XXI, ya hemos usado 10 veces lo que usaba un ciudadano del siglo XX de esos minerales, ¿no? Si queremos complejizar la cosa, podemos contar que estos mismos minerales que se usan para el hardware, para las computadoras básicamente, son los necesarios para la transición energética, otro de los grandes desafíos que enfrentamos en el siglo XXI, ¿no? Necesitamos descarbonizar la economía y para eso, bueno, hay que fabricar
aerogeneradores, hay que fabricar paneles solares. Bueno, entran en conflicto porque son los mismos materiales que se necesitan, en gran medida son los mismos. Entonces, con todo ese panorama en la cabeza, nosotros nos enfrentamos al momento de decir, ¿vamos a poner inteligencia artificial en absolutamente todo? ¿O vamos a pensar un poco más en cuáles son las funcionalidades en donde realmente vale la pena y la inteligencia artificial puede aportar un valor para la sociedad? Y bueno, esto tiene un poquito de relación con lo anterior. También hacernos la pregunta nos lleva a hacernos la pregunta de ¿para qué y para quiénes vamos a hacer inteligencia artificial? Este gráfico está sacado de una herramienta que quizás la conozcan, y si no les invito a conocerla porque está buenísima, se llama Gapminder, que les permite explorar interactivamente muchos gráficos. En este caso, la distribución del ingreso en los distintos continentes, están marcados por colores. Y allá, por aquel lado, vemos los multimillonarios, básicamente las 10 personas más multimillonarias del mundo. Si uno empieza a hacer tics sobre las caritas, están, digamos, todos los CEOs de las empresas que tienen el control del poder de cómputo, básicamente, ¿no? Amazon, Google, bueno, Meta, sí, están todos allí. Esto para que tengamos una idea también, este gráfico lo quería rehacer, pero no dio el tiempo. Para el año 2000, esta era la distribución de las marcas más valuadas en el mercado. Si se fijan ahí, básicamente no había tantas en naranja, estaba Microsoft allá arriba, Intel y Nokia más o menos como ahí de las naranjas, que son las que tienen que ver con la parte de telecomunicaciones. Y miren cómo esto evolucionó para el 2019. Allá arriba está lo puse así porque respeté la escala, ¿no? Entonces, vemos el crecimiento, o sea, vemos cómo se concentraron las naranjas, básicamente todas las empresas que más valen están basadas en procesar datos y, bueno, hoy hacer inteligencia artificial con esos datos. Y claramente el aumento de las ganancias ha sido una cosa de locos. Entonces, el punto es llevarnos a reflexionar si realmente para cada una de las aplicaciones a donde nosotros queremos poner inteligencia artificial, ¿estamos haciendo inteligencia artificial para nuestra sociedad y para mejorar en algo? ¿O estamos haciendo inteligencia artificial para aumentar las riquezas de estas pocas personas? No digo que sea fácil la decisión, ¿no? Porque hay muchos grises, pero quiero que nos lo preguntemos. Y bueno, algunas conclusiones. Digo, la inteligencia artificial está avanzando muy rápido y algo que a mí en muchos momentos me genera ansiedad, como mínimo ansiedad, es que creo que están surgiendo herramientas, sobre todo ahora con el tema de la IA generativa, a una velocidad tan rápida que no nos es posible como sociedad sentarnos siquiera a pensar en los impactos que esto puede tener. Entonces, creo que es necesario una regulación para que esto deje de pasar, pero a la vez no podemos esperar nosotros como personas que estamos trabajando en estas temáticas que vengan las regulaciones a decirnos qué es lo que podemos hacer y qué no, sino que tenemos que tomar las riendas en el asunto y pensar qué es lo que para nosotros está bien o no. Y bueno, conociendo los impactos nos ayuda a decidir y a poder poner límites. Y bueno, si quieren seguir ahondando en el tema, les dejo estos 3 libros recomendaditos ahí. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por la charla. Me encantó la cruza esta con lo ambiental, con los recursos, cosas que por ahí la gente que venimos más de Fernes a lo mejor no pensamos, no tenemos tan en cuenta. Nos mató acá con Laura cuando dijiste lo del iPhone que tiene 2/3 de los elementos de la tabla periódica. Bueno, yo acá con una tablet, en fin. Bueno, sí, bien Laura, ahí sumaste puntos. Bien. Bueno, ahora
nos va a estar hablando la oración. Laura es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Cálculo de la UBA. Tiene más de 20 años de experiencia en bioestadística aplicada a la investigación clínica. Su principal tema de investigación es el uso responsable de datos, incluyendo el diseño de herramientas responsables de inteligencia artificial y ciencia de datos, ciencia abierta, ética y reproducibilidad en investigación. Laura también forma a personas científicas y técnicas en estas prácticas que deben partir de y estar contextualizadas en América Latina. Por estas razones, cofundó y codirige Metadocencia. Esta organización sin fines de lucro trabaja para que la producción, la comunicación y aplicación de los saberes científicos y técnicos sean globalmente equitativos. Laura, adelante. Gracias, Rodrigo. Y bueno, antes de empezar y quedar como el último chiste, ya entre vos y ahora vengo yo, o sea, vamos a quedar como el chiste, o sea, se van a ir todos, se van a ir rajando, porque afuera está divino y acá se está poniendo cada vez más denso. Pero antes de eso, quiero agradecerte, Rodrigo, por organizar este panel. Ha sido muy minucioso estas dos oradoras de lujo y a quien ha organizado estas jornadas. Empezando por Nico Gaguión. ¿Le podemos dar un aplauso? Todavía no va a pasar. Y bueno, en mi caso hay muchas personas detrás de la organización, pero en mi caso también Josefina Catoni y Marcelo Albornoz. Bueno, estas tres personas que acabo de nombrar, más Rodrigo, han sido... Yo vengo diciendo que están para enseñar cómo se organizan estos eventos a nivel internacional. Hay conferencias que tienen presupuestos con 6 cifras en dólares y no lo hacen tan bien como este equipo. Así que, impecable, gente. Ya que estamos, perdón, Laura, no te quiero robar tiempo, pero No. para ejemplificar lo que dice Laura, entre voluntariado, gente que organizó las distintas partes del evento, lo que van a ver el viernes, estuve haciendo una cuenta rápida, más de 80 personas trabajaron de un modo u otro, se involucraron para que esto sea posible, así que el aplauso para esas 80 personas. ¿Con 6 cifras en dólares? No. Bien. En pesos australes, patacones, lo que había. Voucher, con mucho tiempo y mucho amor y de voucher forma no. voluntaria. No, Cupones. voucher no. Bueno, así que, dicho eso, yo les vengo a hablar de responsabilidad individual y colectiva en IA, porque atrás de la IA, como ya dijo Pilín, como dijeron las victorias, hay personas. Y están los... A ver, con esto no quiero lavar de responsabilidad a las grandes tecnológicas, a los 10 multibillo recontra millonarios de recontraespionaje. No. A ver, pará. Grandes responsables están ahí. Ahora, yo creo que a esta altura no podemos confiar en que estas grandes empresas se pongan las pilas y tengan cuidado, porque creo que nos vienen mostrando que les interesaría seguir aumentando esas barras y complicándonos las escalas a la hora de hacer los gráficos de la cantidad de dinero que están juntando. Entonces, yo creo, atrás de esas empresas, abajo de esos multibillo, acá están los futuros, muchos van a terminar siendo empleados, muchos y muchas, están quienes los educamos, estamos quienes los educamos a esas personas, porque acá no hay nada que envidiar, acá hay un montón de talento en esta sala hoy, empezando, en medio, terminando y educando. Así que acá hay mucho poder individual y colectivo. Entonces, yo no quiero exceptuar a esas grandes empresas, ¿sí? El gran peso de la responsabilidad cae ahí, pero bueno, estamos en un sistema que es así, y la gran mayoría de la responsabilidad cae ahí, pero no podemos esperar que lo tomen, así que me parece que vale la pena hacer el esfuerzo individual y colectivo, y a eso les vengo a invitar. Y las preguntas que dejaste acá en el aire, Vicky, me vienen genial. Porque un poco
esto de la ética y la fairness, estos términos tan abstractos, ¿cómo los llevamos a la práctica, no? Para mí, hacerse cargo de las cosas, tomar responsabilidad, es una manera. Y una forma de empezar es haciéndote estas preguntas y haciendo algo de introspección. Y acá es donde se van a empezar a ir, porque quiero leerles algo, porque es una introspección. Hacer esta introspección es bastante difícil. Hacerse estas preguntas y llegar a respuestas es bastante difícil. Y les quiero leer algo que escribió alguien, que después vayan pensando quién, porque se los voy a preguntar. Viene con examen. El panel con examen. Bueno, a ver cómo leo. Es difícil digerir estas reflexiones, se refiere a los daños de la inteligencia artificial, y llevar a cabo el cambio de mentalidad que se requiere. Es difícil porque aceptar las conclusiones lógicas que se desprenden significan cuestionar nuestro propio papel, el valor de nuestro trabajo, nuestro propio sentido. La mayoría de las personas queremos vernos a nosotras mismas como fundamentalmente buenas, con un propósito virtuoso, contribuyendo a algo beneficioso para la sociedad y nuestra comunidad. Tener una autoimagen positiva nos hace sentir bien con nuestro trabajo y nos da motivación y energía para seguir adelante. Es doloroso afrontar la idea de que es posible que hayamos estado contribuyendo a algo que podría ser enormemente destructivo. La naturaleza humana nos llevará a dejar de lado estos pensamientos o a encontrar consuelo en argumentos tranquilizadores en lugar de enfrentar el horror total de tales posibilidades. Este es un fragmento que yo traducí al español y ¿quién cree que escribió esto? Yo si me dan si no lo hubiera traducido yo, más moderno, pero no estás tan lejos, pero bastante más moderno. ¿Quién? No, más para acá, está vivo todavía. No, tanto noche. Bueno, ¿qué? Pero podría, ¿quién? Ahí va, uno de los tres. Acá pegaron, ahí vamos. Bueno, está bien, pero a mí lo leo así y fueron por el lado científico, muy bien, felicitaciones, no cayeron en la trampa, pero dad coach, psicólogo, libro de autoayuda un poco también, ¿no? Joshua Bengio lo escribió en un blog post publicado en su post en agosto de este año. Joshua Bengio, para quienes no lo conocen, es en 2010 con el Deep Learning de que les hablaba, bueno, es uno de los autores que más ha contribuido a la técnica y que le dieron el premio Turing por esto, que el premio Turing en ciencias de la computación es como el Nobel, ¿sí? Así que un grosso que estuvo haciendo cosas, pero ustedes me dirán, bueno, pero hay que hacer Bengio para hacerse esa introspección. No necesariamente, ¿sí? Y en ese mismo post, Bengio dice que él se lo pregunta ahora que ya es abuelo, ¿no? Y está haciendo toda una reflexión y él ha parado de hacer ciertos desarrollos luego de esta introspección que ha hecho. Y yo vine acá un poco hoy a invitarles a hacer introspección antes de llegar a ser abuelos, por favor. O sea, a ver, lo hagamos, y no solamente ustedes, acá todos, porque me parece que está bueno empezar a preguntarse, ¿para qué? ¿Para quién? Hay que hacerlo, hay que ponerlo por todos lados, realmente esto es necesario. O nos dejamos arrastrar por la ola o empezamos a ver por dónde, ¿no? Y es difícil hacer esto porque enseguida uno trata de, no, pero esto es por el bien, esto va a salvar a la humanidad, esto nos va a cambiar el mundo. Pero bueno, y esto de que, o sea, viendo esto me preguntaba que quizás necesitamos, acá habría que haber un coach, una psicóloga, algo para ayudarnos a hacer esta introspección y que no dé tanta ansiedad y no sea tan difícil, porque yo, acá les vengo a charlar, pero yo de esa formación no tengo nada.
Y es bastante difícil todo esto. O sea, mirar para adentro cuando en realidad te atraen las ecuaciones, los algoritmos, las derivaciones lógicas, elegiste estudiar matemáticas, ciencias de la computación, porque justamente todo lo demás te parecía medio falopa. ¿Sí? Para la cámara. O sea... A ver, nos gustan las cosas concretas. Si A, entonces B. Y me hago cargo, a mí también. Y cuando la cosa no se deja de ser concreta, no sabe, yo por lo menos no sé por dónde atajarla. El tema es que la IA dejó de ser teórica hace mucho y es aplicada. Es muy aplicada. Es tan aplicada que está un poco por todos lados ya en nuestras sociedades y quieren que esté más y más. Entonces, nos toca hacernos cargo de que nos pasó eso a nuestras disciplinas, a estas disciplinas de datos y tan exactas y tan limpitas, tan facilitas. Y entonces, si no lo podemos hacer nosotros, porque... Bueno, no se puede saber todo en esta vida, no puedes derivar los algoritmos, entrenar, curar los datos, probar que las cosas funcionen, etcétera, ser bueno en todo eso y además ocuparte de la psicología del asunto, de la ciencia política del asunto, de la filosofía del asunto, de las ciencias sociales del asunto. Necesitas ayuda de las otras disciplinas. Es más, casi que te tenés que dar cuenta que la IA es una técnica, es una herramienta. Es un modelito, gracias por hacer así, te quiero. No te rías. Sí, no, todo bien. Entonces, es una herramienta medio agnóstica de alguna manera, que podemos aplicar a un montón de disciplinas. Entonces, el que sabe, cuando vas a aplicar, por ejemplo, IA a ciencias de la salud, a una determinada aplicación, no puede ser que haya 20 que sepan IA y un médico o una médica. Tiene que ser al revés. Porque nos la vamos a mandar, o nos las estamos mandando ya. Porque falta un montón de conocimiento de dominio. O sea, y acá les quiero hacer el paralelo. Yo vengo del palo de la bioestadística. Mi doctorado es en bioestadística. Y en ciencias de la salud, donde la estadística aplicada empezó a principios del siglo XX, entonces hubo un poquito más de tiempo, en ciencias de la salud tenés un bioestadístico, un estadístico, y después tenés al público, al que representa al paciente, al médico, a la enfermera, al radiólogo, etc. Y el estadístico dice, no, porque P menor que 0,5. Y te dicen, ¿sabes qué? Todo bien, pero acá hay otras razones, hay otras cuestiones éticas que considerar, porque está la vida del paciente, y están los familiares, está cómo afecta a la sociedad todo esto, y la salud pública, y todo bien tus números técnicos, pero acá hay otras consideraciones. Y la voz técnica es una voz más a la mesa. En cambio, en el campo de la IA todavía hay una superioridad técnica que hace que, vení médico, validame, haceme un check acá, a ver si esto está bien, ¿sí? Entonces, también hay un llamado, y acá paso más a lo colectivo, a que como colectivo necesitamos quizás un bañito de humildad, un bajarnos de la ola, gracias, y empezar a hablar con otras disciplinas como si fueran pares, porque son pares, porque se ocupan de aspectos que empezaron, o sea, los problemas de los que está hablando la sociedad ahora, que tiene la inteligencia artificial, empezaron con la civilización humana prácticamente, ¿sí? No empezaron con la nueva primavera de la IA, ni con la anterior, ni en 1950 siquiera, ¿sí? Acá hay cuestiones filosóficas de base, y lo que se está empujando ahora también tiene cuestiones filosóficas de base, y ver si, porque al fin y al cabo la ética es una de las ramas de la filosofía, no sé si se enteraron. Entonces, tenemos, hay cosas que la humanidad viene discutiendo desde hace más de 2000 años. Entonces, ChatGPT de noviembre del año pasado no puede pasarle por encima 2000 años de conocimiento. Necesitamos a todas las demás disciplinas, necesitamos como colectivo, y acá el mensaje va para quienes educamos también, aprender a hablar y a respetar y entendernos con otras disciplinas, que es re difícil, ¿eh? Es fácil ahora, sí, para mí enunciarlo, pero hacer multidisciplina realmente y comunicarse realmente con otras disciplinas es muy difícil.
¿sí? Y requiere muchísima humildad y muchísimo respeto. Me parece que tenemos que aprender a hacer eso y empezar a respetarnos para realmente poder hablar con todas las disciplinas que necesitamos. Y ese es un poco el llamado colectivo que quería hacer, de introspección personal e individual, de qué estoy haciendo yo y cómo estoy contribuyendo en todos los niveles, desde que estoy aprendiéndolo desde purrete hasta que lo estoy enseñando porque ya estoy más allá del bien y del mal. Y como colectivo también, porque trabajamos en colectivos, hacernos cargo de que como colectivo técnico, bañito de humildad y hacernos amigues y poder hablar con otras disciplinas como pares, respetarnos mutuamente, porque necesitamos muchas más disciplinas arriba, o sea, colegas, invitarlos, cuando damos clase, invitar a que venga la persona de ciencias sociales a explicarnos cómo podría estar afectando a la sociedad lo que estamos haciendo, tal o cual aplicación, etcétera. O sea, dar cabida a todo eso. Porque de última los algoritmos van rapidito y van cambiando rapidito. Quizás enseñar a parchar el último algoritmo o enseñar el último algoritmo deja de ser tan importante como dar basamentos éticos y sociológicos a todas estas disciplinas. Y eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Herramienta. Bueno, estuvieron súper lindas las presentaciones. Habiendo terminado la etapa de presentaciones individuales, la idea es ahora dialogar un poco, intercambiar. Y quería empezar por comentar de que, bueno, estamos en un congreso sobre un tema muy técnico, y quizás hace un par de años hubiese sido raro tener un panel de este tipo, y tenemos gran parte de la comunidad educativa de un lado y otro, porque tenemos muchísimos estudiantes y docentes en la sala, y también hace algunos años, cuando uno estudiaba una carrera de las llamadas ciencias duras, estos contenidos no aparecían para nada. Como anécdota personal, yo estudié física, el único momento en el que hubo una mención a la ética fue en el momento de jurar el título, donde uno juraba y decía, bueno, no utilizaré la física para dañar a la humanidad. Pero era como, el asterisco, nos quedó una cosita por decirte bien al final. Entonces, me gustaría que le hablen a los y las estudiantes y a docentes. Tenemos directores de carrera también, que sé que en las nuevas carreras se están tomando en cuenta estas cuestiones, pero por ahí empezaría por Victoria. ¿Te parece que estos contenidos entonces tendríamos que repensarlos ya como parte de la currícula de carreras de grado técnicas? O sea, tenemos que ir más allá de la introspección individual que pueda hacer cada uno, ¿hay un rol institucional, digamos, en ese sentido? Sí, yo creo que sin dudas las carreras de informática tienen que empezar a plantearse la inclusión de la ética dentro de sus currículas, y más temprano que tarde, o sea, que si no se puede hacer una modificación de plan de estudio que se incluya de alguna manera, porque esto está avanzando a una velocidad que yo creo que no se puede hoy en día recibir a alguien sin tener alguna idea. A mí, digo, contando caso personal, me pasó que, bueno, mi carrera bioinformática sí tenía contemplada la materia bioética, y bueno, claro, nos enfrentamos a pensar, dado, bueno, a mí me tocó ser de la primera camada de bioinformática, nos enfrentamos en ese momento a pensar, bueno, ¿cuál sería nuestro código deontológico? Y bueno, así empezamos no había un código deontológico para las personas que hacen bioinformática, pero somos personas que tenemos conocimientos de la biología, de la informática, y entonces tuvimos que salir a buscar y armarlo, y ya esa misma tarea de ponernos a pensar, bueno, de dónde podríamos, qué cosas están bien, qué cosas no, ese debate que se genera ya enriquece y, bueno, hace que se tenga en cuenta el tema. Pero sí, sin duda que creo que se tiene que incluir. Acá Laura también me hacía señas de ganas de hablar.
Sí, perdón, pero definitivamente la respuesta cortita, too long didn't read, es sí. Pero yo disiento, bueno, no sé si dijiste una materia, pero para mí todas las materias de todos los planes deberían contemplarlo en continuado. O sea, necesitamos, cada vez que arranca un problema, igual que cuando arranca una pregunta de investigación, lo primero que preguntar ¿es realmente esto se puede hacer? Hay que tratar de ponerlo en todos lados, porque si no, es la materia que nadie quiere hacer o que todo el mundo deja para el final. Perdón, pero... Y además, termina siendo responsabilidad de solo un cuerpo docente. Cuando en realidad todos los formadores, yo soy docente de ciencia de datos, tenemos que tomar conciencia de la importancia de que nuestros estudiantes entiendan que estos datos son tan buenos, pueden generar cosas a la sociedad, pero pueden ser perjudiciales. Entonces creo que es formador y es como llevarlo al aula, digamos, es político. O sea, es político. Por eso. Bueno, me quedo con algo que comentabas del rol de la interdisciplina, ¿no? De la importancia de trabajar con distintos equipos. Y quiero tomar eso para abrir el debate a Pilín, en el sentido de que cuando se trata de la interdisciplina, muchas veces nos pasa que quizás empezamos a desarrollar los algoritmos quienes hacemos desarrollo en función de las herramientas que tenemos a mano, las que se usan normalmente en el grupo, ¿no? Donde tenemos expertise, y creamos algo y después como que vamos y es como, bueno, ¿será que esto le sirve a la gente? ¿No? Es como que empezamos por lo técnico, que es lo que nos queda a mano, y la interdisciplina, si llega, a lo mejor llega al final, ¿no? Y estoy pensando, bueno, en aplicaciones como las que haces, en las que yo sé que buscas partir de la persona y demás. ¿Podés contarnos un poco de esa experiencia? Sí, eso tiene, yo voy a ser sincera, trabajo en interdisciplina desde que tengo memoria, digamos, porque mi director es matemático, ya hubo todo un problema de nuestros idiomas, que hablábamos diferente, y si bien yo hago inteligencia artificial, realmente la hago buscando y aplicada a lo que es la medicina y la medicina tradicional y todo lo que es neuroingeniería. Y acá me resonó mucho lo que decía Laura, porque también la hemos tenido discusiones de café, vamos a decir, en donde a veces nos ven como porque la IA no es una herramienta, es una disciplina, sí, ahí corrijo lo que ella dijo, es una disciplina y lamentablemente en los grupos, con amor, en los grupos de interdisciplina nos ven como la persona técnica. Che, vos que... necesito que me resuelvas este problemita y creen que en 3 meses es un cut and paste, un plug and play y el modelo va a estar andando. Lo cierto es que no es así y a mí quizá lo que sí ocurre es que como pongo mucho el foco en mis investigaciones y en los desarrollos, en la persona y en la aplicación y en el bien de esa aplicación, porque sí creo de que quiero hacerlo para bien, entonces ahí me genera me llevo esto. Sí es cierto que lo que puede llegar a ocurrir es que no estemos en el tope de la ola con la última arquitectura ni con la última cuestión de la herramienta, porque nos centramos tanto en que sí sea aplicable, en que sí sea de verdad utilizable, que quizá cuando hacemos la interdisciplina tenemos que sacarnos y esto lo digo en serio, estamos hablando de interdisciplina al final, pero sacarnos esto de que pareciera que somos investigadores de segunda, porque no estamos haciendo la última herramienta y no estamos usando el transformer XJHJ3, que no lo entiendo todavía, porque me puse a ver el centro en el humano o porque me puse a ver el centro en la aplicación. Entonces, en mi experiencia, en primer lugar, sí siento que al final de los días somos mucho más responsables, de alguna manera, de la equidad o del impacto de estos algoritmos, porque somos lo que quizá lo estamos llevando a una aplicación, entonces eso nos lleva a que los procesos sean más lentos, naturalmente, y obviamente que espero que más cuidado. Entonces, está bueno porque te pone también, digamos, te pone en un lugar de dejar de verte simplemente como un ente que sí me encanta pensar los modelos y las formulaciones y las implementaciones algorítmicas, pero empezás a decir,
me puedo copar horas, y lo he hecho, horas, con que la accuracy suba de 97 a 97,3. Y vino el médico y me dijo, Victoria, yo necesito un 90 nomás, ¿eh? O sea, y eso es algo que bueno, que tiene que ver con lo ético de decir hasta cuánto me doy yo el propio, digamos, el propio fanatismo, porque es un poco eso. Me fui igual, ¿no? Creo que estuvo muy bien. Cubriste ampliamente el tema de la pregunta. Y ahora, como que... bueno, adelante. Porque no es que no estamos de acuerdo, o sea, yo lo exageré lo de la técnica, pero porque al estadístico le pasa exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, sí, no somos meros técnicos de segunda, sobre todo en este ámbito, acá somos, o sea, pero hay que, es sutil, yo lo exageré, lo simplifiqué, lo que dice Pirín es absolutamente cierto y por eso tenemos un rol muy importante en esos equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, o como se diga, o transdisciplinarios. Esa parte, no sé cuál de las tres palabras es la correcta, perdónenme. Porque somos los que a veces puede poner el límite también, porque tiene los números en la mano. Pero desde o sea, en el campo del IA hay cierta soberbia que todavía tiene que bajar un poco. En cambio, la estadística ya fue sopapeada lo suficiente y es un poquito más... y no está bueno ser el técnico de segunda y plug and play, eso es una multiplicación de monos con navaja, como digo yo. O sea, definitivamente eso no, y el campo y la disciplina de la IA, estoy de acuerdo que es una disciplina, no debe caer en eso tampoco. Pero ojo con estar arriba del pony y no escuchar al médico que te dice, no, mira, yo con 90 está bien porque está todo esto, o sea, de 97 a 97,3 y no. O sea, está bien, o sea, quería... Es interesante. Aclarado, muy bien. Victoria, en tu presentación me pareció muy interesante cuando hablabas de incorporar esta dimensión de los costos adicionales que tiene hacer inteligencia artificial, ¿no? Pensar como nuestro balance como una caja más amplia que incluye cuestiones ambientales y demás. Y entonces, ¿en qué hacer foco y en qué no? Más allá de las cuestiones ambientales, ¿hay otros motivos por los cuales uno podría decir esto no hay que investigarlo? O en principio había que investigar todo, o hay que investigar todo, pero a lo mejor no hay que largar al mundo todo, no sé. ¿Cómo te encontrás frente a eso? Es bueno el punto. Bueno, desde luego que largar al mundo todo no. Estoy totalmente, o sea, me parece tremendo lo que está pasando con estas herramientas de IA generativa, realmente que deberían ser estar en estado experimental en un grupo reducido de personas y después testearlas, o sea, se han salteado todo básicamente y me parece bastante atropello para toda la sociedad lo que están haciendo estas empresas. Pero más allá de eso, sí, yo creo que hay temas que no, bueno, hay temas que son bastante conocidos, el tema de las armas autónomas, o sea, hay cosas como muy heavy en donde uno dice, bueno, ya está, acá no. Estoy pensando ejemplos ahora, pero si quieren las chicas me pueden aportar. Pero sí, sin dudas que hay áreas en donde me parece que se puede investigar, pero me parece que no se puede largar a cualquier aplicación. Hay que pensar realmente cuál es la ventaja que está dando a la sociedad. Porque si no, estamos jugando, nos estamos copando y no. O están jugando las empresas grandes, ¿no? Sí, de hecho, me acuerdo de cuando salió todo lo que es la generación de imágenes, la generación de videos. Yo estando en el área, ¿no? Lo primero que dije, pero la pensé para mal, lo peligroso que puede haber en las generaciones de esos videos. Y se me ocurre, no lo vi todavía, pero puede haber falsos secuestros, falsas llamadas telefónicas, todo eso es lo que se puede hacer, ¿no? Que
Y ahí viene la necesidad de la regulación, la necesidad de, como yo creo que lo que quería decir Laura, lo dije más en chiste que otra cosa, lo que quería decir Laura es, hoy pueden ser vistas estas cosas como una app del teléfono, ¿verdad? Donde ahí atrás hay un montón de cuestiones, porque pueden ser vistas como una app que me la bajo, que juego y que la puedo usar todo el mundo. Y ahí sí se transforman en herramientas, ¿cierto? Entonces ahí, donde hay cosas donde no, en donde hoy, por ejemplo, ChatGPT hay un montón de cosas que no te las va a responder. Le pusieron ad hoc, como les contaba Pablo, un montón de trabas, pero digo, ahí es donde alguien, después de que lo largaron, dijeron, che, no podemos dejar que te respondan como si hace una bomba, digamos así, literal. Y un montón de cuestiones. Entonces, yo lo que personalmente veo es que me parece hermoso que la diseminación de esta disciplina que se transforma en herramienta y de uso diario, me parece espectacular porque es transformador y la revolución cuarta que estamos viviendo, pero necesitamos que haya regulación explícita de cómo estas cosas no llegan como usuarios, ¿no? De otro lugar. Sí, tremendo, coincido completamente. Quiero volver un poco a la cuestión de sesgos antes de dar pie a las preguntas del público, porque quizás para quienes no trabajan en el campo de equidad algorítmica, podría quedar un poco la idea de que existe el algoritmo universalmente equitativo y perfecto y nosotros simplemente somos incapaces de encontrarlo por alguna cuestión técnica, pero que en principio si resolviésemos ese cachito, esa cuestioncita técnica, en realidad existe el algoritmo universalmente equitativo. Entonces, Laura, ¿existe el algoritmo universalmente equitativo? ¿Podemos llegar a eso? O sea, ¿podemos hablar realmente de modelos justos o solamente podemos decir cuando hay sesgos? ¿Para algoritmo te referís a incluye datos? O sea, una toma de decisiones. Una toma de decisiones. Claro, de AVE. Universalmente neutra y objetiva. Y equitativa. Equitativa en todo. No. O sea, por lo menos, o sea, porque no existen datos no sesgados. Ni existirán. No es posible. No hay manera. Siempre hay un ángulo. O sea, o si te lo llevas del sur al norte, ella era blanca acá y no tan blanca en el norte. O sea, es contexto dependiente. Es sociedad dependiente. Entonces, por eso se requieren todas las demás disciplinas. O sea, cuando sesgás por un lado, estás sesgando. O sea, cuando mitigas un sesgo, en realidad estás favoreciendo. Hay que tomar decisiones. Es político, ¿sí? Estas decisiones y no partidarios, ¿sí? No salgan corriendo tampoco porque dije la palabra política. No política partidaria, no estamos hablando. Son decisiones convenientes para determinados grupos de seres humanos, ¿sí? Y cuando favoreces o desfavoreces a determinado grupo. O sea, podés poner en cajitas a un montón de gente hasta que llegas al individuo. O si no, grupitos. Los que somos más blanquitos, más oscuritos, más rubios, más altos, más bajos, más gordos, más flacos. Animal, no animal, etc. Así que no. O sea, es muy lindo. O sea, se tiende a querer. No, esto es matemática, esto es objetivo. El algoritmo no se equivoca. O sea, es el algoritmo, es objetividad pura, es matemática. En el fondo, bueno, no. Atrás de todo esto siempre hay personas, hay datos, es imposible. Es imposible. Por más parche y de sesgo y mitigación que le pongas, y va a haber un montón de veces que ni siquiera te puedas enterar dónde está el sesgo, porque no tenés las herramientas. Y siempre que mitigues, te estás tomando una decisión política a favor o en contra de alguien o de algo. Te la estás jugando políticamente para algún lado, aunque creas que eso... O sea, hay valores morales abajo. De vuelta, volvemos a lo básico, a la filosofía, a Platón. Vamos bien al principio de la civilización, ¿sí? Así que no es muy técnica mi respuesta, pero no estoy capacitada para responder semejante pregunta.
quizás me refería más al costado matemático, digamos, de la... digamos, ahí, bueno, voy a opinar como moderador, que quizás no debería, pero... No, a ver, vos podés probar que un determinado estimador es insesgado matemáticamente. O sea, desde la estadística obtenemos estimadores insesgados, si querés, ¿sí? Entonces, pero eso te queda ahí en la teoría, rapidito. En el momento en que vos lo bajás a aplicar, si le pones un dato, no... Sí, me refería que quizás, o sea, incluso dentro de las definiciones matemáticas de equidad algorítmica hay como más de 10 criterios diferentes y son matemáticamente incompatibles. Por ahí iba un poco la pregunta. Está bien, perdón. Sí, además que es equidad... Es matemáticamente imposible satisfacer normalmente más de 1 o 2 criterios de equidad algorítmica simultáneamente. Yo ni siquiera sé cómo se traduce fairness al español. O sea, nadie... La definición de justeza, es justicia, equidad, y todos esos... O sea, ponémelo en una ecuación. ¿Qué sé yo? Y las métricas, ¿cómo me dice eso? Y cada uno inventa la métrica que tiene ganas. O sea, sí, son ecuaciones, pero... Y las métricas también. Y pesa un poquito más esto, un poquito más aquello. Muy técnico lo mío. Esa es la definición precisa, más esto que más aquello. Claro. Pero, a ver, no tengo ganas. Ya hubo un montón de ecuaciones hoy a la mañana. Estamos después del almuerzo. Son decisiones que uno toma y habrá métricas mejores para determinado ángulo, para determinado otro, y algunos que van a colisionar. Yo quizás no quiero cerrarme, quizás en el futuro aparece algo, pero la veo compleja por ahora. Bien. Bueno, si les parece, vamos a abrir a preguntas del público, que ya veo manos levantadas. Allá al fondo, no sé, la primera que vi, pero acá, ahora este micrófono se puede usar también. Hola. Les consulto, entonces, con esta idea que tenías de lo que es justo y no, ¿tiene algún sentido, por ejemplo, definir algo como la democracia es justa? Digamos, en un sentido algorítmico, incluso cada muestra como si fuera una votación y después se elige lo que gana la mayoría. ¿Tiene algún sentido de justicia ese tipo de decisión? ¿Quién quiere agarrar la papa caliente? ¿Puedo responder matemáticamente o...? La democracia, si es justa o no justa, la verdad que hay que definir lo que significa justicia. Y lo mismo pasa en inteligencia artificial. ¿Qué es lo que creemos que es un algoritmo justo? Y ahí vienen todas las formas de medirlo. Entonces, una forma de medir si la democracia es justa es porque el sistema, algo tan sencillo como ver, el 40-45%, que depende de qué estado, decide y la mayoría decide, bueno, la democracia es justa. Entonces, en ese sentido, ¿es justo o no justo? Depende de la definición de lo que uno crea justicia. Ahora bien, lo otro lo dejamos. Yo creo que es una decisión social esa, no es una decisión a tomar matemáticamente. O sea, se nos escapa de la mesa y del campo, claro. Y en particular de mi expertise poderte contestar esa pregunta. O sea, tráete un sociólogo acá, un politólogo, claro. Y capaz, y te va a dar cátedra. Yo no o sea, pero me parece que se escapa. Es más opinión que con... Sí. No, yo no diría que es opinión. Me parece que las ciencias sociales tienen hoy, mucho... Si nosotros lo hacemos, es más opinión acá que... sí, claro. Sería, yo te podría dar... O sea, me parece que se necesita alguien que sepa del tema para contestar esa pregunta. Yo no lo sé, y sí sé que hay gente que sabe. Otra pregunta. Entonces, allá atrás. Para cerrar, disculpa. Tratemos de, para que todo el mundo pueda preguntar, no establecer un debate entre la pregunta en la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la conversación. Yo lo que quería preguntar es cómo ven la dimensión histórica del desarrollo tecnológico en relación a qué podemos aprender de procesos anteriores, porque creo que ha pasado algo parecido con
la carrera aeroespacial en el siglo XX, con el desarrollo también de tecnología atómica, la bomba atómica, etc. Yo siento que nos está pasando algo parecido, no sé si estamos aprendiendo de las experiencias anteriores, y quiero resaltar la dimensión de carrera, porque creo que hay una competencia feroz, y es muy difícil también decir, en esta dimensión ética, que a veces es individual, decir, ah, no, yo esto no lo hago, bueno, pero el de al lado lo está haciendo, el de enfrente lo está haciendo. ¿Qué suma si vos no lo haces? Y eso complica un montón esa dimensión ética que a veces parece personal. Que yo sé que es una pregunta difícil, pero quería saber qué pensaban sobre esta dimensión de la carrera en el desarrollo tecnológico. Victoria, ¿no? Voy a decir un ejemplo de Laura, que lo leí en una nota de Laura. El tema de la carrera y lo que aprendimos de antes, te voy a responder. ¿Qué aprendimos de antes? Que la verdad, y este es el ejemplo del auto, cuando el auto sale, ¿no? El Fordismo, y nos cambia la vida hoy, al punto que no sé por qué una persona, cada uno tiene un auto, que lo podemos charlar éticamente, pero el auto sale y mató un montón de gente. El auto no era para nada un sistema seguro, y en el proceso se aprendió y se entendió que para que el auto salga a la calle tiene que haber una aseguradora para el otro, no tengo que poner el cinturón de seguridad. Hoy hay inteligencia artificial ayudando, que si la gente se duerme te avisa, bueno, toda la cuestión. Entonces, como tanto la inteligencia artificial hoy como tecnología que está revolucionando, ¿no? Estamos también aprendiendo qué le tenemos que pedir, y eso nos dimos cuenta de antes, qué le tenemos que pedir para que salga a la vida, para que sea realmente utilizada hoy como utilizada. Entonces, hemos aprendido de los desarrollos anteriores, el ejemplo del auto me parece hermoso, pero por supuesto todo lo que dijiste de lo aeroespacial y demás, lo hemos aprendido. Quiero creer lo que se aprendió, por lo menos que desde el punto de vista científico, ¿no? Uno tiene como una forma de pensar esos problemas y demás. Hay cosas que no hemos aprendido todavía, que son preguntas éticas y que no, de que no tenemos que hacer, adentro de la inteligencia artificial y cualquier otra cuestión científica. Eso no. Con lo que respecta a la carrera, que creo que a ver si entendí bien, lo que vos quisiste decir es, yo no lo hago porque no me parece que está bien, pero el de al lado lo está haciendo. Y se está llenando de plata, ¿no? Capaz y yo no lo estoy haciendo. Pero es ético eso. Hay un montón de cosas que el de al lado hace hoy, con otras cosas que no son inteligencia artificial, que no están bien. Y no las voy a hacer. Y en eso, desafortunadamente, tienen que empezar a ver los ojos de la sociedad, que a veces es la mejor justicia, los ojos de la sociedad, tienen que empezar a ver de que si eso no está bien, no te voy a aplaudir, aunque vos ganes un montón y te parezca, y no vas a estar bien. Entonces va a empezar a ser en el inconsciente de la sociedad que esa línea de investigación, esa carrera o ese deployment que estás haciendo no va a estar bien. Pero bueno, para eso tenemos que saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Todos, no solamente algunos pocos, ni nosotros, ni siquiera lo sabemos. Hola, ¿se escucha? Hola. Yo tengo una pregunta que igual viene como para ver punto de vista, no sé si punto de vista de ustedes que están involucradas en el tema. Yo estudio química, estoy bastante lejos, pero cuál es por ahí la discusión que hay adentro, o si existe un consenso generalizado de cómo regulamos, por así decirlo, que los algoritmos que están involucrados en sistemas críticos, por así decirlo, como el sistema judicial o el sistema de salud, ayuden a tomar decisiones que sean justas, que sean equitativas y que sean éticas, sobre todo desde el punto de vista del ser humano. O sea, para tirar un pequeño ejemplo, cierto algoritmo que decide un diagnóstico médico o una sentencia en el sistema judicial, si decíamos antes que estos sistemas vienen aprendiendo de nosotros, ¿cómo intentamos asegurar que nos dé una respuesta que no venga del sesgo histórico que existe y que no siga perpetuando desigualdades? Laura, por ahí podés contar una experiencia reciente de Kipu, como un ejemplo de espacio de discusión y de un intento de consenso. Sí, no estoy segura que
que eso responda a la pregunta. Igual, Rodrigo, perdón, no quiero contradecirte. Bueno, ella preguntaba si hay Sí. como espacios de discusión, si hay criterios comunes, si hay, bueno. Igual vos estás viendo si tenemos alguna manera de que lo que producimos no reproduzca lo que pasa en la sociedad. Esa es la pregunta. Había como dos partes, creo. Bueno, pero me parece que el jugo está... igual Bueno. ahí voy, no te enojes. No. Es muy difícil, o sea, ese es el ideal, a eso es, obviamente, a eso se quisiera llegar, porque eso es lo que hace que esta disciplina genere herramientas que sirvan a todas las personas por igual. Si ese es el supuesto moral desde que estás partiendo, ¿no? Si creemos que todas las personas somos iguales y merecen el mismo trato, que es lo que dicen las declaraciones, los derechos humanos, etcétera, pero no necesariamente todos los seres humanos comparten esos supuestos sociales, eso también lo sabemos. Partiendo de eso, ese sería el objetivo, a eso hay que llegar. Está salado, como dicen en Uruguay. No lo sé si hay una manera de hacerlo porque la masa de datos que se tiene para entrenar los algoritmos que son más exitosos en este momento son lo que hay en la web y lo que hay en la web. Entonces sí, hay movidas en que, bueno, vamos a tener quizás datos más chiquitos pero mucho mejor curados, mejor generados. Entonces volvemos al small data de repente, a datos que es el mundo de la estadística, perdón, tirando agua para el molino de los colegas, pero donde vos tenés un diseño experimental y donde juntás las cosas con mucho más conciencia pensando en todas las dimensiones que podrían, pero incluso ahí se pierden dimensiones que te pueden estar afectando y sesgando. No es un problema que esté resuelto ni mucho menos y se viene pensando no desde el último boom de la inteligencia artificial, sino desde mucho antes. Eso es un ámbito. Y después, ámbitos de consenso y de discusión, sí, un poco desde Latinoamérica, en Kipu, y ahí adelante tuyo, justo unos metros nomás, ahí adelante, ahí está Fefo, Federico Lecumberri, que es uno de los organizadores de Kipu. Hay otras acá, bueno, acá está Maine, Farielo, y ahí, que es una conferencia latinoamericana de inteligencia artificial. Bueno, un poco la generación de una declaración de Montevideo de la región donde se empieza a plantear esto de, che, nos tenemos que poner de acuerdo en que lo que estamos produciendo es para todas las personas y donde esto que hacemos es para respetar los derechos humanos y plantar a la región en el mapa también. Entonces, sí hay espacios, pero no que traigan todavía, no hasta llegar a la solución ni a la implementación, está como un poquito arrancando. Eso fue en marzo de este año. Agrego una cosita. Sí. Otra cuestión que tiene que ver más con la práctica, que se hace en los casos así de decisiones muy sensibles, es que el sistema de inteligencia artificial es un asistente, ayuda, recomienda, pero nunca de ninguna manera toma la última decisión. Es cierto que igual que el sistema haga una recomendación tiene su peso, porque si esa recomendación está muy sesgada, las personas también estamos sesgadas, lógicamente va a influir negativamente, ¿no? Pero bueno, si uno puede tratar de curar los datasets para que estén un poco más equilibrados, digamos, sabemos, ya lo estuvieron diciendo, muy difícil, pero bueno, igualmente siempre tiene que haber una persona humana validando eso en el final, ¿no? Una reserva de humanidad, como dicen ahora, ¿no? Alguito. Allá, no sé quién tenía... Ahí está. Bueno, primero que nada, me encantaría felicitarlos porque me parece fantástico tener esta discusión en estos momentos. Yo personalmente no pertenezco al ámbito de la inteligencia, pertenezco a lo que es IT. Y varias de las cosas que quería preguntar ya las fueron preguntando, pero me gustaría agregar algo. Hablaron del marco histórico y para los que somos de IT, pero no somos de la inteligencia inteligencia tiene una alta carga viene muy de la mano de lo que es la parte científico-académica y por ende nosotros lo vemos mucho con ese esquema de trabajo mental, etcétera, y social. Y creo que hereda uno de los grandes problemas, que en realidad es la ciencia la que siempre termina estando muy aislada de la sociedad
y muchas veces no tiene discusiones como esta sobre la ética. En algún momento hablaron del tema de la regulación, en estos momentos que se habla tanto de la libertad, y a mí el marco regulatorio siempre me suena una cuestión de, bueno, sirve para evadir mi responsabilidad. Si está permitido, lo hago, si no está permitido, no. Y ahí es cuando entra lo que decían del tema de la ética. Yo lo que me pregunto permanentemente es cómo se puede seguir construyendo, digamos, de manera social una mayor participación y un mayor debate en torno a todas estas cuestiones que, bueno, para los que estamos acá adentro lo podemos discutir. Pero si yo salgo de este aula y le pregunto a alguien, me va a decir, ChatGPT es lo mejor que hay, pero todas estas cosas no tienen ni idea. O sea, así que, bueno, va por ese lado. No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, lo cierto es que un tiempo a esta parte, algo bueno que está pasando, que creo que hubo un despertare en el área, digamos, y quienes trabajamos en inteligencia artificial, muy probablemente vos vayas a un workshop, a un congreso, a un evento, a lo que sea, y se habla de las cuestiones éticas y de intentar hacer justicia algorítmica. O hay paneles, o hay todo un workshop, o hay una charla, pero es algo que hoy, por suerte, diría que hace unos quizá 5 años, no sé, está siempre en la agenda, pero, como vos decías, académicamente quizá para adentro. Entonces, lo que sí es cierto, y es responsabilidad, digamos, de quienes estamos acá, y lo bueno es que acá hay muchos de chicos de los primeros años de las carreras, entender de que, por ejemplo, ChatGPT hoy es una herramienta que puede tener sus sesgos y que puede tener sus errores, ¿no? Y que hay que criticar de manera, digamos, consciente que estas cuestiones no son, digamos, dioses que si lo dicen es cierto y es verdad. Creo que eso ya nos pasó con el área del Internet, del área en su proceso en donde uno decía, bueno, yo lo encontré en Google, si está en Google, es cierto. Entonces, hoy nos va a pasar con este uso. Es parte de lo, como educadores, de lo que tenemos que intentar llegar a nuestros, como si tenemos la suerte de estar en el aula, de intentar que eso les llegue. Y llevárnoslo a la casa, lamentablemente, y si tenemos una discusión con el primo, el tío y el abuelo, que estas cosas también. Más que eso, obviamente que eso es a nivel individual y a nivel colectivo, son todas estas regulaciones que hoy están naciendo. En el 2021 se hizo lo de Francia en París, el white paper. Empieza a haber como, pero son más por ahora declaraciones de intención y no son compromisos formales. No, pero institucionalmente... Hay como cientos ya en el mundo, pero bueno, por ahora son declaraciones de... Sí. Igual, en relación a lo que decía Leo, creo que más allá de lo que es ética en inteligencia artificial, algo que quedó claro en el último tiempo es que quienes hacemos ciencia no estamos comunicando en general lo suficiente lo que hacemos, ¿no? Está quedando claro que gran parte de la sociedad no tiene la menor idea de lo que hace el ambiente científico. Ese es un problema que hay que remediar rápido. No es solamente el tema ética en IA, ¿no? Hay un problema más amplio. Tenemos tiempo para una última preguntita. No sé dónde quedó el... Hola. Que no se muera nadie acá porque... No, en la puerta. No, solamente yo quería hacer como que en realidad, nada, 2 comentarios para preguntar qué piensan ustedes. A mí me parece que una cosa que es fundamental para lo que decía recién allá, tiene que ver con la diversidad de las personas que trabajan en el área. Es una manera de reducir los sesgos, digamos. Y después la otra cosa es que le estamos pidiendo demasiado a la tecnología. O sea, me parece que la manera es pelear por tener sociedades más justas, digamos. Porque si no, no vamos a tener una tecnología sin sesgos, nunca, digamos, ¿no? Entonces me parece que esas 2 cuestiones son cuestiones importantes, porque si nosotros, los que estamos acá adentro, somos todos iguales, digamos, o tenemos todos los mismos privilegios, nos va a costar poder, y siempre vamos a estar mirando desde arriba, ¿no? Esa cosa de, yo soy re buena y pienso en las personas racializadas, en las personas que no tienen capacidades que yo tengo. Me parece que la mejor manera es abrir la puerta para que toda esa gente pueda entrar.
Totalmente, sí. Descolonizarnos también, ¿no? Bueno, hablando de abrir la puerta, quizás no estén al tanto, pero justamente a la hora de hacer la selección para este evento, hubo un esfuerzo explícito de tratar de lograr una mayor diversidad en la representación. De eso algo voy a contar en el Paraninfo, así que no me meto mucho en eso ahora, pero la idea justamente era acá abrir la puerta, esa puerta que vos estás diciendo. Se tuvo mucho en cuenta eso a la hora de, lamentablemente por cuestiones de espacio quedó muchísima gente afuera que nos encantaría que esté, pero buscamos que fuese una muestra diversa en el más amplio sentido de la palabra, incorporando las visiones muy distintas de quienes conformamos la organización. Me gustan mucho tus puntos, gracias. Y estoy completamente de acuerdo, y por eso yo decía que esto va allá atrás a los griegos, o sea, porque el problema no es de la IA, es de la sociedad que rodea a la disciplina, definitivamente. Y hay otras preguntas de base que hay que hacerse. Y un ejemplo, antes de llegar a la regulación, retomando también la pregunta, o sea, sí, la regulación definitivamente, ojalá no para evadir las responsabilidades, como dijeron, pero te entiendo que se usa así porque la abogacía es muy buena. Pero cuanto más podés pagar, mejor abogados tenés. Pero en ciencias de la salud, por ejemplo, existen lo que son los comités de ética, ¿sí? Que antes de empezar una investigación, mandás tu pregunta y tu plan para ver si realmente te dejan empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay personas involucradas, o incluso cuando hay animales involucrados, porque no podés andar alegremente por la vida haciendo un experimento a cielo abierto como es ChatGPT, como es DALL-E, porque son experimentos a cielo abierto, digámoslo con todas las letras. Están experimentando con nosotros, están tomando nuestros datos para hacer otras cosas. Si nos regalan, cuando te regalan tanto, como dijeron, no me acuerdo el nombre de la autora, pero el producto sos vos. ¿Sí? Acá nadie te está regalando nada y están experimentando con todos nosotros y nosotros felices usándolo porque es re divertido. Y hasta nos puede ayudar en nuestros trabajos, etcétera. Pero no, acá no nos están regalando nada. Eso, pero bueno, el problema va mucho más allá y por eso, y tenemos una gran responsabilidad porque somos generadores técnicos, tecnológicos de esa tecnología. Sin las personas que la hacemos, que la generamos, esa tecnología, si nosotros no tipeamos el código, no generamos los datos, no juntamos los datos, no curamos los datos, la tecnología esta no existe. Sin todos los obreros haciéndolo, no existe. Entonces tenemos esa responsabilidad, somos ese cuello de botella, somos el talento que la genera. Muchísima responsabilidad ahí, pero no podemos hacerlo solo porque excede completamente, porque esto es un problema social. Totalmente de acuerdo contigo, no sé cómo se soluciona, me encantaría, es enorme el problema, pero definitivamente no podemos seguirlo dejando estar y por eso también tenemos la responsabilidad de formar a la abuela, y cuando, o sea, y es político, hay decisiones políticas que tomar. Y tomar partido por sí o por no o por más o menos e informar de que esto parece magia, pero viene con mucha trampa. Gracias. Bueno, les agradecemos por favor a nuestras 3 panelistas de lujo. Tuvimos un debate re interesante. Y con eso concluimos el panel de ética en inteligencia artificial.